Buenas tardes, hermanos, Dios los bendiga. Estamos una vez más en la presencia del Dios Todopoderoso, en esta transmisión que estamos haciendo por este medio digital. Damos gracias, hermanos, por el privilegio de poder estar entrando a su casa para compartir con ustedes la palabra que el Espíritu de Dios ha puesto en nuestro corazón. Solo quiero que oremos, hermano. Voy a ser breve esta tarde y quiero que oremos para que ese Espíritu de Dios abra nuestro corazón, abra nuestra mente, abra nuestro entendimiento, hermanos, y podamos entender, asimilar todo lo que esta tarde hagamos o digamos. Que el Espíritu de Dios sea que nos inspire, hermano, a tratar de meter lo menos posible nuestra mente, nuestros conceptos humanos, y que hablemos lo que dice la Escritura, porque eso es lo que necesita usted para que su alma sea restaurada. Oramos, Padre, esta tarde te damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, Padre, porque tus misericordias sobre nosotros cada mañana son nuevas, porque cada día, Padre, nos das el privilegio de abrir los ojos, de movernos, de respirar, Padre. En estos precisos momentos hay miles de personas en todo el mundo sufriendo una enfermedad que afecta su sistema respiratorio y tienen problemas para respirar, Padre. Y nosotros estamos sanos, respiramos con libertad, Padre. Por eso te agradecemos por el privilegio de la salud, pero más que todo, Padre, te suplicamos que esta tarde la medicina de tu palabra pueda venir a nuestro espíritu, Padre, a nuestra alma, y así, Padre, ser restaurados en nuestro hombre interior. Gracias, Padre, porque es un privilegio que tú nos visites con tu palabra. Esta tarde yo te clamo misericordia para que todos aquellos que me ven o que me escuchan, Padre, puedan recibir esta palabra que está siendo implantada y atesorarla en su corazón, Padre, porque esta palabra puede salvar nuestras almas. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén. Estos últimos días hemos estado hablando, hermano, sobre la urgente necesidad que tenemos de que el Espíritu de Dios nos llene de su presencia, de ser llenos del Espíritu. Porque, hermano, solo en la llenura del Espíritu nosotros podemos ser capaces, podemos ser aptos para militar en un reino que no es terrenal, en un reino que es espiritual, está instalado entre nosotros. Pero no podemos militar en ese reino, hermano, con nuestras armas carnales, es decir, con nuestra voluntad, con nuestras emociones, con nuestra inteligencia. Así que es el Espíritu de Dios el que va a militar en nosotros una nueva criatura. Y esa nueva criatura, el propósito es, hermano, que pueda caminar conforme a los lineamientos de la palabra, es decir, conforme a los propósitos de Dios. Fíjate, hermano, que qué tan importante es el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Porque cuando nos ponemos a escudriñar la palabra, resulta que, fíjese, hermano, que desde el principio, en lo que respecta a este plan tierra, aparece el Espíritu de Dios. Mire, pues, leemos en el capítulo 1 de Génesis. Capítulo 1 de Génesis. En el principio, verso 1, creó Dios los cielos y la tierra. Creó Dios el cosmos. Y luego dice el verso 2, hago una aclaración. Entre el capítulo 1 de Génesis, verso 1, y el verso siguiente, el verso 2, hay un espacio de tiempo. Porque la tierra fue creada en un principio. Ahora ya es el verso 2. Estoy leyendo la Biblia RD60. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Yo no creo, hermano, y fíjate que no quiero irme a otros textos porque nos vamos a ir yendo por otro lado, que esta tierra, tal vez mañana le doy los textos, haciendo un espacio. Miren, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y luego dice,
y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esta palabra que aparece aquí en la traducción del español, se movía, viene del verbo mover, de moverse. Pero fíjese, hermano, que en el hebreo, la palabra que aparece ahí es la palabra rajaf, rajaf. Y esa palabra tiene un significado. Quiere decir moverse, algo que se mueve moverse sobre algo. Quiere decir revolotear, ¿no? Podemos traducir. Y el Espíritu de Dios revoloteaba sobre la faz de las aguas. Pero el sentido original de la palabra rakhaf significa empollar. Usemos un poco la lógica. Cuando una gallina, hermano, se echa sobre sus huevos, cuando una gallina se echa sus huevos y los empieza a empollar, el calor que genera la gallina va a producir vida en los huevos. Entonces, mire, pues, el Espíritu de Dios, por eso dice revolotea, dan la imagen de un águila, de un ave que se mueve. Dice, y el Espíritu de Dios empollaba sobre las aguas. Ahora resulta, hermano, que si nosotros vemos en el capítulo 22 de Génesis, mire, pues, el último libro de la Escritura, donde el canon que se abre en el capítulo, en el verso 1 de Génesis 1, se cierra en el capítulo 22 de Génesis. En el principio ya estaba el Espíritu de Dios ahí. Mire, pues estoy diciendo esto para que nosotros entendamos cuán importante es el Espíritu de Dios en todo el proceso de la vida en el planeta Tierra. Termina diciendo el libro de Apocalipsis, capítulo 22, dice el verso 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida. Ahí cabe hacernos una pregunta. ¿Y si no lavo mis ropas? Y nótese que es una acción personal, algo que tengo que hacer yo. Dice, mire pues hermano, recuérdese que en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, capítulo 17 del Evangelio de Juan, el verso 4, Jesucristo dijo a sus discípulos, ustedes, o es el 15 hermano, disculpe, solo quiero revisar porque no quiero confundirme. Creo que es el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Capítulo 15, Evangelio de Juan, verso 4. No, es el capítulo 17. Ahí me ayuden a buscar el verso. Dice, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Es el 15:3, perdón. Jesús le dice a sus discípulos, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. La palabra nos limpia. Nos limpia, hermanos, de todas nuestras inmundicias. Pero mire pues, hermano, estuvimos viendo hace unos días que después de que Jesucristo resucita, les dice a sus discípulos, esperen en Jerusalén hasta que sean revestidos de poder de lo alto, porque aunque ya hay una limpieza en ellos, hermano, vuelven a recurrir todas las actitudes enfermizas que tenemos en nuestra alma. Entonces, mire, pues, dice Génesis capítulo 22, verso 14, bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y entrar en la ciudad, por sus puertas. Luego dice el verso 15, mas los perros estarán fuera. No está hablando de los chuchitos, no está hablando de los perritos, de su mascota, mas los perros estarán fuera. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y note esto, y todo aquel que ama y hace mentira. Y Jesús, verso 16, Jesús empieza, hermano, por medio de su ángel, enviando estas palabras a la iglesia. Así empieza el libro de Apocalipsis. Ahora mire el 22:16.
Yo Jesús he enviado mi ángel. Hay que leer Apocalipsis 1:1, 1:2, 1:3. Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonios de estas cosas. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El verso 17. Mire, pues, dice, y el Espíritu, que desde el principio, hermano, empieza ya en Génesis 1:2, empollando sobre las aguas. Dice, y el Espíritu y la esposa. Note, hermano, que hay un vínculo entre el Espíritu de Dios y la esposa. Otra cosa, en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis y en el capítulo 3 de Apocalipsis, Cristo mismo, por medio de su ángel, le está dando un mensaje a su siervo Juan para que se lo dé a los ángeles de las 7 iglesias, a los ministros de las 7 iglesias. Y es Cristo mismo hablándole, dándole su mensaje a los ministros de las 7 iglesias. Pero en cada una de esas 7 iglesias termina diciendo, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. Miren cómo está el Espíritu Santo vinculado, hermano, en todo el proceso. Por eso es importante que nosotros, hermanos amados, anhelemos. Porque en el capítulo 1 de Efesios, capítulo 13, dice que todos los que hemos creído ya fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hay un sello, una marca que nos identifica, hermano, como gente que está siendo capacitada por el Espíritu de Dios para retornar al Padre. Por eso es importante el verso 14, porque solo con el respaldo, el auxilio del Espíritu Santo, nosotros vamos a ser capaces de lavar nuestras vestiduras. Esto no es algo que puedo hacer yo por mi cuenta, diciendo ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer el otro, No, hermano, si el Espíritu de Dios no nos da la capacidad, porque la palabra poder quiere decir capacidad, quiere decir habilidad que proviene de lo alto. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Mire, pues, mencionamos esto para que nos demos cuenta, hermano, cómo el Espíritu de Dios está involucrado en todo el proceso. En todo el proceso. Bueno, vamos al capítulo 5 de Efesios. Quiero que miremos, hermano, y que entendamos que si el Espíritu de Dios no, por medio de su llenura, no nos activa, vamos a fracasar. Mire, pues, dice en el capítulo 5 de Efesios, capítulo 5 de Efesios, vamos a leer el verso 1 y vamos a leer el verso 2. Mire cómo empieza Efesios capítulo 5, verso 1, hermano. El apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso. Estos hermanos de Éfeso, hermano, que son gente impresionante, aquí en este momento histórico cuando Pablo les escribe esta carta. Pero así como vimos en el libro de Jueces que murió Josué y toda la generación que conoció a Josué, lo mismo pasó en Éfeso. Toda esta gente, hermano, que en este momento que recibe la carta a los Efesios de parte del apóstol Pablo, todos estos hermanos que oyeron la información de primera mano ya estaban o ancianos o ya habían muerto. Entonces pasó un periodo de unos 25, 30 años y una nueva generación empieza a administrar esa iglesia de Éfeso. Y empieza el capítulo 2 de Apocalipsis, verso 1, diciendo, tengo contra ustedes, iglesia de Éfeso, los que están aquí, que ustedes han dejado su primer amor. A pesar de que siguen teniendo cosas interesantes, han dejado de amar. Porque mire pues, hermano, todo el propósito de esto es que nosotros entendamos algo, que toda la ley, todos los mandamientos, toda la escritura se resume en un par de cosas. Una es amar al Señor, nuestro Dios, con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma. Eso es el primero y más importante. Y el segundo mandamiento es similar. Y vas a amar a tu prójimo. Ahí se resume todo. Todo lo que está escrito, hermano, se resume en que amemos a Dios
y que amemos al prójimo. Entonces vamos a decir, como leímos en Apocalipsis, y el espíritu y la novia y el espíritu y la esposa dicen, ven, ven Señor Jesús. Mire pues, mire cómo empieza Efesios 5:1. Esto, hermano, esto lo leemos nosotros y es inentendible. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Fíjese, hermano, que yo no sé cómo son los tiempos ahora. Yo no sé cómo son los tiempos ahora porque, mire, hermano, este sistema ha penetrado de tal manera a través de una serie de estrategias que nosotros le llamamos modernismo, le llamamos tecnología. El sistema ha penetrado la mente de nuestros niños de tal manera, hermano, que la influencia paterna sobre los hijos, sobre los niños, que ahora ya son jóvenes. Hay una generación por ahí que le llaman los millennials. Mire pues, hermano, esta generación llamada los millennials empezó a sufrir un bombardeo a su mente a través de todos estos medios que nosotros le llamamos tecnología, que nosotros le llamamos modernismo. Pero mire, hermano, yo crecí, la gente que me ve, mayor de 60 años, mayor de 50 años, todos tuvimos una etapa en nuestra vida que queríamos ser como nuestro papá. Tuvimos una etapa, hermano, yo no sé si a alguien le pasa hoy a los patojos, a los hipotes, dicen en El Salvador, a los muchachos, a los jóvenes, a los mancebos de hoy día que tienen 10, 12, 14 años, hermano. Digo yo, ¿será que quieren ser como sus papás? Que admiran a sus papás y quieren imitar a su papá. ¿Será que eso todavía es plausible? ¿Será que eso todavía está vigente hoy? Entonces leemos este texto y no lo entendemos. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Este texto, hermano, no es manejable para la mente humana. ¿Cómo vamos a imitar a Dios? ¿Cómo vamos a imitar a un Dios al que no conocemos? Si la única manera de conocer a Dios íntimamente, hermano, es uno, a través de la palabra. Y esta palabra que leemos nosotros, que va a nuestra mente natural, se llama logos. Es información. Pero cuando el Espíritu de Dios, hermano, nos da a nosotros el poder, la capacidad, la habilidad, es decir, una capacidad y una habilidad que proviene de lo alto. Esta palabra que leemos, que está en nuestra mente natural, hermano, va a cobrar vida. Entonces voy a entender yo que tengo que ser imitador de Dios, porque soy su hijo amado. Esto es difícil de entender. Y luego dice el verso 2. Mire pues, luego dice el verso 2 de Efesios, capítulo 5. Sed pues imitadores de Dios. Y el verso 2. Y andad, la Biblia Jerusalén dice, y vivid. Y la Biblia textual dice, y caminen en amor. Lo que le decía hace un momento. Y andad en amor, como también Cristo nos amó. Mire pues, y aquí vamos, mire pues, usted aparentemente esto que estoy diciendo ahorita no tiene nada que ver con lo que hablé al principio de Génesis 1:2, de Apocalipsis 22. Mire pues, dice el verso 2, y andad en amor, como también Cristo nos amó. Hasta ahí va bien. Dice, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Mire, hermano, dice que Cristo se entregó a sí mismo. Y nosotros conocemos un texto de la Escritura que está en el capítulo 12 del Evangelio de Juan. Lo subimos administrando un buen tiempo, de tal manera que cuando yo digo Juan capítulo 12, verso
24, hermano, usted ya sabe a dónde voy. Porque Jesucristo, a sus 12 discípulos, a sus discípulos, a los que le oían constantemente, a los que se sentaban ante él a poner atención a lo que escuchaban, a retener lo que escuchaban. Ya les había dicho en el 15:3 del Evangelio de Juan, les había dicho, ustedes ya están limpios por la palabra que les estoy hablando. Ahora mire pues, mire lo que les estaba diciendo. Están limpios por lo que les estoy hablando. Mire lo que dice Juan 12:24. De cierto les digo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, va a quedar solo. Pero si el grano de trigo cae a tierra y muere, va a llevar mucho fruto. Usted y yo, hermano, usted y yo somos el fruto de que en Efesios capítulo 5:2 dice que Cristo nos amó a nosotros de tal manera, Juan 3:16, Cristo nos amó a nosotros de tal manera que se entregó a sí mismo. Entonces, esto es un círculo virtuoso, esto es recíproco. Esto es recíproco. Mire, pues, Cristo me amó y se entregó por mí. Ahora, yo le amo, me tengo que entregar por él. Pero eso no lo puedo hacer, hermano, con la palabra logos que puedo tener aquí. Eso no lo puedo hacer si solo tengo la información de la Biblia. Por eso es que cuánto fracaso, hermano. Mire, fíjese que, mire, pues regresemos a Efesios 4. Cuando le digo cuánto fracaso, mire, pues, mire esto. Estábamos en Efesios capítulo 5. El apóstol Pablo ahí atrásito, capítulo 4 de Efesios. Vamos a leer unos textos. Le estoy diciendo cuánto fracaso, porque le estaba diciendo yo, si Cristo se entregó por mí, me amó a mí, se entregó por mí. Ahora, yo le amo a él, tengo que entregarme a él. Tengo que entregarme por él. Por eso él les dijo a los discípulos, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, va a quedar solo. Pero si cae a tierra y muere, va a empezar a producir fruto. Yo creo, hermano, que el primer fruto que nosotros tenemos que producir es el amor. Porque hay que amar a Dios. Solo cayendo a tierra y muriendo, nosotros vamos a poder estar entre aquellos de que leímos el capítulo 22 de Apocalipsis, ¿verdad? No vamos a estar ni entre los perros, ni entre los fornicarios, ni entre los adúlteros. Vamos a estar sin mancha delante de él y vamos a poder decir, junto con el Espíritu, vamos a poder decir, ven Señor Jesús, porque tenemos la certeza y la seguridad, hermano, de que la palabra nos ha estado limpiando, hermano, produciendo en nosotros un arrepentimiento y una conversión. Y eso va a producir 3:19 de Hechos, un perdón de nuestros pecados. Y van a venir de arriba, Santiago 1:17, del Padre de las luces, toda buena dádiva y todo don perfecto que ya está preparado de antemano para nosotros. Pero mire pues, mire, dice Efesios capítulo 4, verso 17, el apóstol Pablo. Recuérdese que toda la escritura es inspirada por Dios, que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo escribió esto. Mire pues, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles, que ya no vivan como los otros gentiles, que ya no se comporten como los otros gentiles. Recuerden, hermanos, que nosotros fuimos llamados de la gentilidad. Aquí dice, digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles. A nosotros nos arrancaron de la gentilidad y ahora ya no somos gentiles. Ahora somos una nueva estirpe, hermano. Creados a la imagen y semejanza de Dios porque hemos sido engendrados por la palabra que está siendo implantada en nosotros. Mire pues, ya no anden como los otros gentiles, dice Romanos capítulo 8, verso 5. Así viven los otros gentiles. Dice, porque los que viven según la carne, los que viven según su mente natural, los que viven según sus razonamientos,
tienen la mente, tienen los pensamientos, tienen los objetivos puestos en lo que es de la carne. Ahora mire pues, aparece el Espíritu de Dios en todos los textos de la Escritura que se escribieron para esto que le llamamos iglesia, pero que no es esa la palabra que deberíamos de emplear. Le decimos iglesia para que nos entendamos, pero que es el cuerpo de Cristo. Mire pues, en todos los textos escriturales que son esenciales para la vida zoe, no vida biológica, de este organismo llamado el cuerpo de Cristo, aparece implicado el Espíritu Santo. Dice, porque los que viven según la carne tienen la mente, los pensamientos puestos en las cosas de la carne, pero los que viven según el Espíritu, en las cosas que son del Espíritu. Verso 6, Romanos 8:6, porque la manera de pensar de la carne es muerte. Y la palabra muerte, la palabra tánatos, quiere decir separación, quiere decir, hermano, que nosotros gentiles, recuerden que nosotros ya no estamos ahí, nos trasladaron del reino de la gentilidad, es decir, del reino de la tiniebla, nos trasladaron al reino de la luz. Dice, porque la manera de pensar de la carne no piensa. Aquí está hablando, hermano, que la carne es la ejecutora de los pensamientos que hay aquí, en la mente, en las emociones, en los sentimientos, en la voluntad, lo que le llamamos alma en el cristianismo y la psicología le llama psiquis. Dice, porque la manera de pensar de la carne es muerte, pero la manera de pensar del espíritu es vida y es paz. Porque la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios. Porque la mente natural, es decir, la carne, el alma, los sentimientos, mire pues dice, no se sujetan a la ley de Dios y tampoco puede. Por eso es vital que el Espíritu Santo, hermano, nos llene de su presencia. Es decir, nos llene de espíritu de sabiduría. Es Isaías 11:2, nos llene de sabiduría, de conocimiento, que nos llene de consejo, que nos llene de poder, de inteligencia y de temor de Yahweh que proviene de lo alto. Esas son las dádivas y los dones perfectos que Dios de antemano preparó para nosotros, hermano. Regresemos a el 8:8 de Romanos. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. La única manera de que agrademos a Dios, hermano. Mire el verso 9 de Romanos 8:9. Pero ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, por cuanto el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y mire el verso es lapidario. Dice, y si el Espíritu del Mesías, dice, y si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, este no es de él. El verso es bien lapidario, hermano. A mí ese texto me da miedo. Por eso es que Dios ha puesto en mí, y anhelo que lo ponga en ustedes, hermano, un anhelo por recibir la llenura del Espíritu, y que un día usted pueda ver una manifestación. Un día lo vamos a hablar en privado, porque, mire pues, una manifestación de que el Espíritu de Dios empezó a operar, empezó a revestir. Lea Hechos 2, hay una manifestación. Lea el capítulo 2 de Hechos, verso 1, 2, 3, 4. Hay una manifestación ahí, clara y categórica, de que el Espíritu Santo se activó en estos que habían sido previamente lavados por la palabra, pero que seguían en su hombre natural. Aquí ya los revistió el Espíritu Santo, con poder, con autoridad. La vez pasada vimos en Hechos 4 cómo el apóstol Pablo se paró ante una multitud de más de 5,000 personas, cómo el apóstol Pablo se paró ante las autoridades políticas, religiosas y legales, las autoridades legales de la época, y se echó un discurso, hermano, que uno dice, y no estos eran, se recuerda que leímos, estos son hombres del vulgo, sin letras, sin educación, sin cultura. ¿Cómo es que los oímos hablar así? Porque la capacidad que tenían ya no era Pedro el pescador, ahora era Pedro el ungido de Yahweh. Amén. Mire pues, esto digo
Estoy en Hechos 4, en Efesios 4:17. Ya voy a cerrar la idea porque el tiempo se nos fue. Esto pues digo y requiero, Señor, que ya no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Luego dice el verso 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Mire pues. Los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Por eso le decía yo, mire pues hermano, el Espíritu Santo tiene que habilitar la palabra en nosotros para que nos dé un poder sobrenatural para desprendernos de todas estas cosas. Dice el verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, es decir, en cuanto a la manera en que vivíamos, es cuando estaban en la gentilidad, cuando estaban en la tiniebla, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Esto, hermano, mire pues, esto que dice aquí es lo mismo de Juan 12:24. El grano de trigo, es decir, el viejo hombre tiene que caer a tierra y morir. Porque sigue diciendo el 4:22, que ese viejo hombre que tiene que caer a tierra y morir, regreso al 4:22 de Efesios, está viciado, tiene un vicio, tiene una adicción, dice el texto que usted está leyendo en 4:22, a los deseos engañosos, a los deseos perversos, a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos, a la vanagloria de la vida. Y recuérdense que en Romanos 8:7 dijimos que la carne, la mente natural, no puede, hermano, no puede desprenderse de esto, no puede. Entonces dice, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Regresemos al capítulo 5. Mire cuál vital es el Espíritu Santo. Capítulo 5 de Efesios. Mire pues. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Hace un rato le dije, si Cristo me amó y se entregó por mí, ahora hermano, si yo lo amo a Él, tengo que Juan 12:22. Tengo que entregarme por Él. Tengo que caer a tierra y morir. Pero mire pues, y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Repito algo. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Pero fíjese, hermano, que estaba leyendo yo ese texto y me acordé de un texto bien impresionante. Mire, pues, le quiero subrayar algo de 5:2. Dice que Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Pero vamos al capítulo 9 de Hebreos, y ahí vamos a terminar, hermano, y mañana continuamos. Capítulo 9 de Hebreos. Leamos el verso 13. Fíjese que ese capítulo 9 de Hechos, hermano, es una explicación resumida de todo el proceso que aparece. Mire, pues, hermano, es un resumen en 3-4 capítulos de todo lo que está ampliado en el libro de Levítico, de Éxodo, de Levítico, de Números y de Deuteronomio. Aquí hay todos los procesos que allá en los libros que mencioné están estructurados como una instrucción minuciosa para los sacerdotes, para los sumos sacerdotes, para las ceremonias de limpieza, para las ceremonias de expiación, para los sacrificios, para los holocaustos, que está descrito ampliamente como una instrucción para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, aquí en Hebreos, para que nosotros gentiles entendamos esto. Está resumido en unos cuantos capítulos. Entonces, mire pues, dice el verso 11, está hablando arriba miremos el verso 1 del capítulo 9 de Hebreos, dice, mire pues, miremos el verso 3, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, y empieza una descripción, hermano, lo que le decía, lo que está descrito ampliamente en Éxodo, en Levítico, en Números y en Deuteronomio. Aquí hay un resumen. Verso 7. Leímos que en el 3 dice, tras el segundo velo está la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Luego dice en el verso 7, pero en la segunda, solo el sumo sacerdote, es decir, al lugar santísimo,
en el verso 3, en el verso 7, solo el sumo sacerdote, una vez al año, oiga, no sin sangre, la cual ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Indicando con esto, verso 8, oiga pues, indicando con esto, note que estamos hablando del Espíritu Santo, indicando con esto, el Espíritu Santo, que aún no estaba abierto el camino al lugar santísimo. Ahí no podía entrar nadie, solo el sumo sacerdote una vez al año. Hermano, mire pues, sigamos leyendo. Indicando con esto el Espíritu Santo, que aún no estaba abierto el camino al lugar santísimo mientras estuviera en pie el primer tabernáculo. Brinquemos hasta el verso 11. Pero habiendo venido Cristo, habiendo venido el Mesías, sumo sacerdote de los bienes venideros, por medio de un mayor y perfecto tabernáculo no hecho de manos, es a saber, no de esta creación, ni por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró una vez por todas en el lugar santísimo, habiendo asegurado eterna redención. Todos los corderitos que eran ofrecidos una vez al año, hermano, ofrecían solo una cobertura de los pecados durante un mínimo de un año. Y el otro año había que repetir el proceso para volver a cubrir los pecados. Cristo con su sangre ofreció un sacrificio perfecto, hermano, que ofrece eterna redención. Mire pues, dice el verso 13, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, verso 14. Este verso 14 del capítulo 9 de Hebreos, vincúlelo a Efesios 5:2 cuando dice, Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Pero miren el 9:14. El 13, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros se rociaba sobre los inmundos para santificar la carne, verso 14, ¿cuánto más la sangre del Mesías? Vayamos, vincúlelo con 5:2. Y se entregó a sí mismo por nosotros. Miren lo que dice ahora. Mediante, esa palabra mediante en el griego es la palabra dia. Se escribe como escribir día, pero se dice dia. Quiere decir conducto. Quiere decir el canal de un acto. Mire pues, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Quien mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo a Dios. Mire pues hermano, Cristo, por medio del Espíritu Santo, fue el canal que llevó a Cristo, hermano, a poderse ofrecer a Dios. Recuérdese, hermano, que Jesús, allá en el Getsemaní, llega un momento, hermano, en que pronuncia unas palabras impresionantes. Dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Sabía, hermano, que iba a ir a morir, a derramar su sangre. Pero el hombre natural, hermano, se compungió. Entró en un conflicto cuando se aproximaba la hora de la muerte. Ahora mire pues, hermano, nosotros no podemos morir. No podemos morir. Estoy en 12:24 de Juan. Si el grano chico no cae a tierra, si no es el Espíritu Santo, si no es por la mediación del Espíritu Santo, no podemos nosotros, hermano. Por eso es que Romanos 8:7, 8:6, 8:9 dice ahí, hermano, que la carne no puede. Nosotros podemos tener firme propósito de decir, ya no robo, ya no miento, ya no abuso. ¿Les suena familiar? Ya no voy a ser contestón, ya no voy a ser indiferente con mi prójimo. Pero la carne no puede, la carne no puede mantener un propósito. Si no es el Espíritu Santo, hermano, el que hace morir en nosotros todo lo terrenal, todos los deseos de los ojos, todos los deseos de la carne, porque recuérdense que en el 4:17 de Efesios dijimos, hermano, que ese viejo hombre que tiene que morir está viciado conforme a esos deseos engañosos. Entonces, tiene que ser el Espíritu Santo, hermano, el que a nosotros nos dé el revestimiento de una autoridad y de una capacidad sobrenatural, hermano, para poder morir
Esto, hermano, que estoy diciendo no es fácil de entender. Esto, hermano, hay que meditarlo, hay que orarle al Padre para que el Espíritu de Dios le revele a usted esta palabra que estamos hablando. Si no, solo decimos amén, 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 y se nos va a olvidar. Así que, hermano, quiero orar por usted, que esta palabra que más tarde vamos a poder ver, hermano, venga a producir en nosotros un engendramiento de vida nueva, de nuevos propósitos, de nuevos planes. Hoy puede ser el inicio de nuestra conversión. Así que, con sus ojos cerrados, oremos. Padre, esta tarde te damos gracias, Todopoderoso Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, porque con todas las limitaciones que tenemos, Padre, por diferentes circunstancias, estamos haciendo el esfuerzo, Padre, por hacer llegar al pueblo que tú has sacado y arrancado de la gentilidad y que lo has instalado en tu reino. Estamos haciendo el esfuerzo, Padre, por implantar en ellos la palabra profética más segura, la cual puede salvar el alma, la cual puede convertir el alma y producir en nosotros el engendramiento de una nueva criatura, de un nuevo ser, creado conforme a la imagen de su Padre que está en los cielos. Gracias, Padre. Te bendecimos por este tiempo y te suplicamos que tu Espíritu renueve nuestras fuerzas para que con todo entusiasmo, Padre, podamos el día de mañana nuevamente presentarnos delante de ti. Gracias, Todopoderoso Dios. Bendecimos a todos aquellos que nos escuchan, que van a recibir esta palabra en el nombre de Jesucristo, con bendiciones de paz, con bendiciones de sanidad y con bendición de provisión, Padre, tanto en lo espiritual como en lo que necesitamos para el cada día, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Vamos a ir